¿Listo? Ya damos inicio. Mire, lo primero que hay que hacer, ya todos los responsables que tengan el acceso en operaciones en línea, ya van a ingresar con su cuenta de RU. Aquí van a poner su usuario y van a insertar su clave y generalmente van a copiar el código, ¿no? CAPTCHA que genera el mismo aplicativo para poder ingresar. Entonces, dentro de esta opción, ¿ya? Dentro de esta opción vamos a darle permiso a todos los usuarios, ¿no?, que van a hacer esa operación o ese trabajo ya en esta operación. Ubico mi usuario, ¿no? Ubico mi usuario, por ejemplo, para el caso, estoy ingresando a este usuario y luego tengo que escoger en esta opción donde dice plataforma, módulo, programación y donde está la grilla, ¿no? O en esta opción ingresar y hacerle clic en esta opción. Ingreso ahí y dentro de ese usuario tengo que escoger esta opción. Tengo que habilitarle, así como están observando, esta opción. Para aquellas personas que van a hacer ese trabajo, no es para todos los usuarios, al personal, ¿no?, que está asignado esa opción o quién va a hacer ese trabajo. ¿Ya? Listo. Teniendo eso, le digo guardar. Lo vamos a guardar y el usuario ya con ese permiso, ¿no?, va a ingresar con su usuario en la plataforma del SIAF MEF Landing, en el cual van a insertar su usuario, ¿no? Y van a poder visualizar todas estas opciones que tenemos, ¿ya? La tabla donde se ha configurado ya todas las opciones básicas del sistema para poder, no posteriormente, finalizando esta fase, migrar toda esa información, porque ya muchos están consultando, ¿no?, cómo inicio mi sistema, cómo lo voy a iniciar, lo voy a borrar toda la información que tengo y cómo voy a aperturarlo. N casuísticas que nos están consultando en el proceso. Los que tengan, ¿no?, o tenido o alguien les haya comentado que voy a borrar mi información, tengan mucho cuidado, nada se borra. Hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Y la programación donde ustedes han laborado, ¿no?, toda su necesidad, así como Gustavo les ha manifestado de cada fase, ¿no?, cómo voy, pero a nivel de ítems. Y finalmente, el reporte que yo debo de generar para cumplir como área usuaria en el proceso. Entonces, vamos a ingresar a programación, vamos a visualizar en qué proceso está. Ya, me voy a Catecho y digo programación. Por ejemplo, esta entidad ahorita se encuentra en la segunda fase. Ahorita la entidad se encuentra en esta segunda fase, en donde está clasificando y priorizando su necesidad para este año fiscal. Entonces, ahora lo que vamos a proceder es a cerrar este proceso. Entonces, lo primero que quiero que también indaguen, y ya deben tener la mayoría de este proceso, es que ya tengan el PIA, tanto en la plataforma como en el cliente SIAF. En esas dos tienen que tener su presupuesto institucional de apertura, porque ese es básico para hacer este proceso. Si no lo tengo, contáctense con sus implantadores y que les actualicen su información, tanto plataforma web como SIAF, y ahí nada más le hacen,
ya, porque ya salió la semana pasada el aplicativo de la versión 24.03.00. Con con ese aplicativo de la 2403 se van a actualizar todos los datos, catálogo también se va a actualizar y techos presupuestales, porque necesitamos esos techos presupuestales actualizados, porque no vaya a ser que estén con los techos anteriores y los montos van a ser inferiores y van a tener una inconsistencia en su información. Hay que tener bastante cuidado y también catálogo tiene que estar actualizado al corte de la fecha del mes de diciembre para atrás, porque también hemos tenido bastantes inconvenientes con entidades de que un ítem que ya se creó años anteriores no figura en su entidad. Y a veces actualizar, buscar en el FTP, ingresamos a la plataforma, no me descarga X problemas. Justamente para esas cosas, esta versión 24.03 está corrigiendo esos inconvenientes. ¿Ya? Entonces, una vez esto revisado, lo primero que yo tengo que hacer es, me voy al módulo configuración, tengo que traer mi cadena presupuestal ya en esta fase. Miren, escojo aquí, cadena programática, consolidación, hago generación de búsqueda, ya, generación de búsqueda en esta opción, ahí está. Estoy poniendo la tercera fase en búsqueda para cargar con este icono que está en la parte derecha. Ahí está, ese icono. Esta parte, cuando yo hago clic en este botoncito, el sistema automáticamente ya me va a traer todas las metas, ¿no? Ya aprobadas en PIA, que ya van a venir en PIA, que ya tienen presupuesto en esa cadena presupuestal. Y simplemente yo le voy a decir, miren, ahí está el botoncito, te está diciendo cargar metas. Entonces, si yo le digo clic, hago un clic en ese botón y el sistema me va a preguntar en este proceso. Me dice, ¿estás seguro de cargar las metas para la fase de aprobación? Sí. ¿Por qué? Esto de acá tiene que estar aquí, miren. A veces acá hay mucha inconsistencia. Los usuarios están poniéndolo en la fase 2. La fase 2 no es PIA. La fase 3 es PIA. Por eso que se pone fase de consolidación y aprobación. Ahí recién me va a cargar. Porque hay varios, están haciendo clic, clic y no genera ese proceso. ¿Ya? Entonces yo genero eso y le digo que sí. Y el sistema automáticamente va a tener que generar, y estos errores están ocurriendo, ¿ya? Por la carga de la plataforma que se está saturando, ¿ya? A veces, como somos buenos peruanos, a última hora nos genera este proceso. Entonces hay que tener bastante en cuenta esto, ¿ya? Si es que está, hay que reintentar nada más, ¿ya? Reintentar hasta que el sistema, ¿no? Cargue toda esa información. Y debe estar así, esa información. La cantidad que ustedes tengan, el sistema debe de jalar. Serán 10 metas, serán 13 metas, ¿no? Dependiendo de cada entidad. Cuánta información ha programado, ¿no? En su PIA. Entonces, teniendo esa primera meta, ya tengo cargado mi información. Por ejemplo, tengo 7 asignadas y posteriormente me voy a programación, ya a programación. Y en programación, ya me voy a ir a la tercera pestañita. Miren ahí. Y acá voy a hacer una consulta también para que se me genere todo el proceso. No tengo nada en este proceso, todavía no tengo. Y lo otro es, en programación, hacer mi equivalencia de metas. Oye, muy bien, excelente, yo tengo mi meta, pero lo tengo que hacer la equivalencia. ¿Qué metas eran? De acuerdo a la meta que han cargado con su PIA, la van a asignar esta de aquí. Entonces, hay que tener bastante cuidado. El sistema valida la cadena funcional, o sea, toda esta cadena que ustedes observan, esta cadena, el sistema valida. Si esta cadena está igual con la anterior, no, el sistema simplemente la va a guardar y no te va a mostrar ningún mensaje. Pero si la cadena presupuestal no es igual, el sistema simplemente te va a decir que cadena no corresponde a esa cadena asignada que ustedes van a asignar. Por eso hay que tener en cuenta. ¿Y para qué es esto? Para que la información que yo tengo en la primera fase, no, en la segunda fase, pase todo a la tercera fase. O sea, toda la información que yo tengo, ¿no?
convalidando de acuerdo al PIA que yo voy a tener y al presupuesto o techo, como muchos lo asignan, va a tener que pasar la información. Y las cosas que no se van a convalidar, ¿ya? Esa información no va a migrar a la tercera fase. Se va a quedar en la segunda, pero no va a migrar a la tercera. Hay que tener también en cuenta esas cosas, porque ya la semana pasada hemos estado cerrando con varias entidades, ¿no? Y oh, sorpresa, se dio cuenta que papel no pasó, ¿no? Papel no pasó, pero yo programé, estaba en mi web, dice. Pero hay que revisar bastante esta equivalencia, ¿ya? Y también el techo, sí, también tenía presupuesto o también lo haya rebajado o eliminado en el proceso. Hay que tener en cuenta eso de ahí, ¿ya? Entonces, ya teniendo eso, hago mis equivalencias y deben estar todas aquí. Y las que no tienen equivalencia van a quedar en blanco, nada más. Porque estamos diciendo que esa meta, porque ha tenido esos casos, ¿no? Hemos hecho en nuestra programación la meta X, pero en mi PIA no vino, ¿no? Porque recién no sabíamos o no sé, pasó algo. Por eso que en las fases anteriores les decimos que tienen que coordinar con esas áreas involucradas también en esto. Está planeamiento, presupuesto, el mismo de abastecimientos y el área usuaria. O sea, tienen que coordinar todo ese proceso. Porque a las finales, abastecimientos más de su programación aquí y el de presupuesto, ¿no? Hace también a su criterio y cuando vamos a hacer esta equivalencia acá, no cuadran. Y ahí viene a veces no, ahí viene varias cosas, como dice, rencor, odio hacia el colega, porque no has programado aquí, porque no me dijiste esto, yo no sabía que aquí teníamos que hacer. Por eso se tiene que trabajar coordinadamente para evitar esos casos, ¿ya? Entonces, hacemos esa equivalencia y caballero, pues el que no hizo, queda en cero. Esa es la otra opción que hay que hacer. Ahora, una vez hecho esto de aquí, vamos a hacer que pase esta información. O sea, esta fase de aquí tiene que convertirse en fase de consolidación y aprobación. Ya prácticamente todo lo que está de acuerdo a mi PIA ya debe estar, ¿no? Listo y prestos para cerrar esa fase. Entonces, teniendo esto, me voy a autorizar. Y eso es lo de bueno de esta plataforma. No es como el cliente. En el cliente es más complicado hacer el cierre de la fase. Acá sí es más sencillo. Lo que tengo que hacer es, para este proceso, primero tengo que cerrar estos centros de costo, ¿ya? Y si gusto lo hago manualmente uno por uno o si gusto lo hago, miren, masivamente. Ahí está el icono. Este de acá es para hacerle un cierre total y aquí, haciendo clic individualmente, hago uno por uno en las fases. ¿Ya? Cualquiera de los dos es igual, no hay inconvenientes, entonces yo cierro esta fase. Le digo que sí y le confirmo. Ahí está. Todo tiene que estar en esta fase y siempre tiene que mostrarse este mensaje. Siempre y cuando haya cerrado correctamente. No como el otro mensaje de color rojo que muestra un mensaje, ¿no? En donde nos dice que hay errores en el proceso que tengo que generar. Entonces, ya teniendo esta fase, simplemente le voy a decir, me voy a este botoncito de aquí para cerrarlo. Al momento de hacer clic en esta de aquí, el sistema lo cierra automáticamente. Pero esto también hay que tener cuidado, porque ya nos han pasado en otras entidades y a veces entra un curioso, ¡flum!, lo cerró. No ha coordinado con las demás áreas y dijo, no, oye, me falta a mí, que tenía que terminar, que no sé qué. Por eso que también hay que darle tiempo al área usuaria. A veces el área usuaria piensa que tiene todo el mundo, pero a nosotros ya nos está ajustando las fechas para iniciar. Ya queremos ejecutar en el proceso, ¿no? Entonces van a tener en cuenta. Entonces, ¿qué dice esto? Cierre de fases. Hago clic ahí automáticamente. Mira, y el sistema se va a convertir en consolidación. Observen aquí. Acá me sale un mensaje. Me dice que la fase ha sido cerrada y miren aquí. Ya se convirtió en tercera fase, justo para hacer el ajuste correspondiente, ¿no?, de todos los centros de costo de acuerdo al PIA que yo voy a manejar en el proceso. Y ahorita la vamos a cargar en el que nos salía en blanco, ¿no? Ahí está mi PIA, ya está cerrado,
¿no? Listo y presto para hacer el ajuste para mi tercera y última fase. Entonces, dentro de programación tengo un techo y acá sí necesariamente te dice que la tercera opción, esa es la que hemos habilitado a ese usuario, y aquí nos va a mostrar nuestra información. Entonces, para muchos van a tener esta columna vacía, ¿ya? Esas columnas, acá antes de esa van a tener un pía que está, entonces simplemente me voy a este botoncito que dice, ¿ya? Acá está el botón, cargar pía. Si no tienen esa información, hay que coordinar, ¿no? Con sus implantadores si está acá o no ya la información. Porque hay de muchos sí están, porque han tenido inconvenientes también ellos. Estaba cargando lento, creo, la información. Entonces, hago clic aquí, cargo mi pía, ¿no? Le cargo mi pía, ¿ya? Este es un demo, no va a jalar automáticamente, ¿ya? Listo. Entonces, el sistema va a cargar todo el tema. Miren, acá está, ¿ya? Acá está mi pía. Ese pía ya viene asignado, ya me han dado ese techo. Entonces, lo otro es esta reserva de contabilidad. Aquí van a insertarme simplemente, ¿no? Todo aquello que no hemos programado. O sea, ¿qué nos dice la norma? Que nosotros no cargamos viáticos. Entonces, si en esa, en ese, si en ese clasificador y en esta fuente yo no tengo que excluir esa cantidad. No solamente esto, también no hacemos caja chica, recursos humanos. Nosotros no programamos. Entonces, para que yo tenga un techo, tengo que reservar esa cantidad, por eso dice reserva de contabilidad, para reservar esa cantidad y no lo coja yo en el sistema, porque hay muchos que me dicen, joven, yo tengo, pero acá tengo presupuesto. Acá está todo y no he gastado ni un sol. Y cuando les hago revisar su información, ellos manifiestan si tanto era para tal actividad o para tal cosa, ya estaba reservada. Y recién se dan cuenta. Por eso, para evitarnos que ese monto total coja abastecimientos, se reserva en este caso. Si tienen ese caso, porque caja chica hay alimentos. Tienen ese clasificador. A veces combustible, a veces papel, ¿no? Dependiendo de su casuística de cada uno, van a tener que reservar. Pero si yo no tengo nada que reservar en el proceso, lo dejo así como está actualmente. Y entonces, el de abastecimientos va a controlar a nivel de este techo que está aquí. Ese techo va a controlar. ¿Ya? Controla el techo y no va a tener inconvenientes para que haga un buen ajuste de su programación. ¿Ya? Entonces ahí ya voy ajustando todo el proceso, ¿no? Y el sistema, ya lo voy cerrando y acá está. Me va a dar dando todo el techo. Por ejemplo, acá tengo de recursos humanos, miren, para ese ejemplo, y cómo ir desglosando por todo el proceso. Y si gusto también lo voy cargando en el proceso. Lo que no quiero es esto de aquí, ¿ya? El sistema, todo debe estar en positivo, ¿ya? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? En esta columna que dice saldo, se ha perdido mi mouse. Ya, en esta columna que dice saldo, ya, esto de aquí no debe estar en negativo. Todo tiene que estar en positivo. Porque al momento que ustedes van a hacer el cierre, esto les va a restringir el sistema. No les va a dejar, ya, no les va a dejar cerrar el sistema. Les va a decir que hay saldos negativos. Y aquí estoy cogiendo un demo, ¿ah? Esto no es de producción. Y a veces en demo hay varias cosas que nosotros, con fin de mostrarles, obviamos varias cosas, pero en lo real no te va a dejar hacer eso. ¿Ya? Entonces hay que minimizar eso. Entonces una vez que yo ubique esto, entonces tengo que irme a programación y hacer el ajuste respectivo de ese ítem. Porque está, ¿no? En negativo, ingreso a mi programación y eso también lo tiene que hacer el área usuario. Selecciono y lo voy a modificar en el lapicito. Aquí.
Entonces ingreso ahí, por ejemplo, voy a cambiar esta cantidad, ¿ya? O agregarla, quitarla, disminuirla o hasta eliminarla. Por eso, quien sabe todo ese proceso es la área usuaria, sabe lo que tiene en el proceso, sabe lo que necesita. Por eso se dice programación, por eso van a tener que priorizar todo el proceso. Entonces ingreso aquí y la voy a modificar. ¿Ya? Y miren aquí, tengo un negativo. Entonces yo voy a ir ajustando en ese proceso. Hoy me falta, pues ya no compraré los 36, ahora solamente serán 10 tal vez, ¿no? Por eso cada área usuaria, de acuerdo a su necesidad, la va a tener que hacer el ajuste respectivo. Y miren, ya no tengo negativo y lo guardo, ¿ya? Así van haciendo el ajuste a nivel de ítems. Entonces, todos los ítems que yo tengo voy a tener que ajustar. Si el presupuesto me llega solamente para los 3 primeros meses, la hago para esos 3 primeros meses. Ya en lo posterior, si va una incorporación o incremento, ya van a tener que aplicar sus anexos 5 y 6, incorporando la cantidad que van a tener. ¿Ya? Porque esto es a nivel de PIA. Por eso que el PIA también tiene que estar programado y correlacionado con su programación, ¿no? Porque hay varios que hemos visto y la mayoría de los gobiernos locales, por ejemplo, lo manejan los contadores, la parte presupuestal. Y como sabemos que esa plataforma se hace por 3 años, no lo modifican. Simplemente tal cual está en la plataforma web, así lo cierran. Y eso, por favor, para este año ya va a iniciar ahora el 2026, desde enero a marzo, ya inicia para el 2026. Esas cosas están ya, justo en este mes se apertura la plataforma web, ¿ya? Para hacer esas modificaciones y mejorar esas inconsistencias que se encontraron en el proceso. Por ejemplo, hay una cadena que no estaba, pero se utiliza que cada año viene, no la modifican. Porque en esa plataforma está por 3 años, hace un copy-paste para 3 años y así lo dejan por los 3 años. Eso no es así. Solamente le han hecho eso por esa proyección, pero cada año se apertura justamente para ajustar y mejorar esa plataforma. A lo que yo estoy viendo y observando es que siempre hacen copy-paste y así lo dejan. Eso no es el caso. Hasta muchas veces hemos tenido que decirles, "¿Y tienes el usuario?" No. Nosotros mismos hemos tenido que ingresar y mira, acá está, acá se ingresa, acácito haces eso, estito haces acá. Entonces, yo no sabía, dice. Por eso, por favor, coordinen mayor ese proceso. Si no desconocen, por eso tenemos abajo la área respectiva para que les pueda orientar cómo tienen que manejar esos procesos, tiempos y plazos que van a manejar. Y nos evitamos todos estos líos. Al final, mi información está trabajando consistentemente con la información que yo tengo. Porque presupuesto nos da a nivel de clasificadores, pero el SIGA lo hace a nivel de ítems, a nivel de esto. Por eso, en realidad deben hablar lo mismo, pero solamente nosotros como SIGA las desglosamos a nivel del detalle, o sea, ¿qué quieres? En otras palabras, ya no en genérico, ¿no? Por eso que hay que tener el nombre técnico de ese bien. Ese es lo que maneja SIGA el proceso. Dicho eso, ya hacen ese ajuste. Teniendo ya este ajuste, ¿no? Simplemente se van a autorización, a esta fase, hacen la búsqueda y miren, voy a repetir la misma fase. Una vez que todos se hayan hecho ese ajuste, acá voy a hacer cierre de esas fases para poder cerrar e exportar la información que he hecho acá en la plataforma para hacer ya mi ejecución en el proceso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? El área de jefatura ya trabajó, entonces lo cierro. Hago clic ahí y lo cierro. El resto todavía. Entonces, de acuerdo a cómo van avanzando, ustedes la van cerrando. Por ejemplo, obras, ya terminó obras, el más pesado. ¿Sí o no? Informática, informática terminó hace rato. ¿Sí? Tesorería recién porque no falta conciliar, parte contable, no sé, la dejan. Pero también hay que darle tiempo. Y en la norma les dice 12 días aprobado en mi PIA. Tampoco le van a dar todo el tiempo hasta que ellos cierren o terminen de hacer sus actividades. El, ¿No? El tiempo apremia y a veces ya nos están presionando y nosotros cómo estamos cumpliendo en el proceso. Hay que tener en cuenta. Pero ¿qué pasó si todos ya cumplieron hoy día? ¿No? Entonces simplemente entro aquí y le hago un cierre total. Ya está cerrado.
el aplicativo. Y necesariamente tienen que ver que este mensaje se genere, ¿ya? Cuando hago ese cierre, debe de generar ese mensaje. Ya con esto, quiere decir que es cerrado, ya no hay cambios, ya no hay modificaciones, todo está ok. Ya les dije, les vuelvo a repetir, no debe haber ningún negativo. Cuando haya un negativo, ahorita voy a cerrar, no te va a dejar cerrar la plataforma. Ese es el inconveniente que van a tener. Entonces, necesariamente van a tener que buscar cuál es ese negativo para poder, ¿no?, hacer la rebaja respectiva y hacer el cierre. Ya con toda esta información que yo tengo cerrado, y esto es lo bueno, y a veces nos sorprenden los que desarrollan el aplicativo, ¿ya? Simplemente con ese cierre que tú hagas, yo puedo generar mi anexo. Bien. Dentro de la plataforma, para la última fase, ya se ha generado este reporte, ¿ya? Desde acá ya puedo generar mi anexo. A ver, vamos a generar este anexo para hacerle la firma respectiva de toda mi programación. Ahí está. Aquí está mi anexo 4 que yo tengo que reportar, ¿no? Y hacerle la firma respectiva, ¿ya? Ahí está la firma respectiva, ¿no? De quienes son responsables para su aprobación. Y acá abajo te está diciendo quiénes van a firmar ese anexo y publicarla, ¿no? Así como les ha manifestado Gustavo, en la plataforma web de la institución. Si en caso no tuviesen, hay que remitirle a la DGA para que publiquen estos anexos y cumplan dentro de los plazos. ¿Ya? Ahí está mi anexo. Simplemente con haber cerrado. Ahora lo que vamos a hacer es otra fase. Ya, vamos a hacer la otra fase para su exportación. Ya tengo ahí mi anexo. Y igual manera para las demás la van sacando toda su información. Ahí tienen más reportes para que ustedes trabajen. Aunque poco a poco se están implementando varias cositas en el proceso también. ¿Ya? Entonces ya estoy en la última fase, programación. Y lo único que voy a hacer es acá ahora, ya, cerrado esto, voy a cerrar con este botoncito que está en el candado, cerrar esa fase. ¿Ya? Cierro esa fase. Ahora, este otro candadito que está abierto es para reaperturar la fase. ¿Ya? Por eso, antes de que cierren, y esta es la recomendación, ¿no? Hagan un solo cierre, porque no quiero que después, ay, me olvidé esto, vuelvo a hacer. Oh, recién me enteré que venía esto, otra vuelta lo vuelvo a aperturar. Ustedes mismos van a saturar al sistema y su información se va a distorsionar. Por eso, antes de hacer cada fase, se les dice que coordinen con las áreas respectivas, justamente para evitar ese proceso. Y no sé, en la última fase recién se le ocurrió, no, tuvimos un caso que la entidad se olvidó de algo prioritario que viene todos los años y no programó. ¿No? Hay consecuencias y es reaperturar. Por eso el sistema te dice, primero es base, la fase de identificación. Segundo, viene la fase de clasificación y tercero, la fase de consolidación y aprobación. Porque esto va a jalar a lo anterior, como está hecho a esa estructura. Y si no encuentro, no va a pasar en la siguiente fase. Ese es el esquema que maneja también el sistema en este proceso. Entonces yo simplemente ya no tengo inconvenientes, la voy a cerrar. Le voy a decir que confirmar sí. Ya está. ¿Ya? Mira. Este mensaje les va a salir a muchos, ¿ya? Que van a tener esa fase de saldos negativos. No va a dejar cerrar el sistema. Entonces van a tener bastante cuidado con esos saldos que van a manejar para ya posterior no generar, ¿no?, ese mensaje de ahí. Entonces, para aquellas entidades, ¿no?, que ya tienen, por ejemplo, esa fase, acá vamos a ingresar, ¿ya? Porque hemos cerrado con varias entidades, su programación, ¿ya? Y hemos cerrado con estas entidades y
Cuando cierren en ese proceso, el sistema les va a dejar cerrar. Miren, por ejemplo, esta es una entidad ya cerrada, ¿ya? ¿Y cómo voy a hacer Miren, acá me ha dejado ya cerrar porque no hay negativos, ya está cerrada esta fase. Y acá se habilita este icono que vamos a generar, ¿no? Ese archivo para exportarlo a SIGA. Entonces, genera el archivo y acá les va a salir una pregunta. Siempre va a salir este usuario, miren, por eso van a tener bastante cuidado el usuario responsable, quién va a generar eso. Porque después no queremos tener problemas, no, que él lo ha hecho, que aquello lo hizo, yo no hice nunca esto, ¿no? Porque siempre buscamos culpables. Por eso de por medio va a estar ese mensaje, ¿ya? Entonces confirmo si todo está ok, ya está el sistema, me muestra este mensaje que se ha generado el archivo para su exportación. Y automáticamente miren aquí, está el icono activo, pero este de acá está inactivo. Entonces al momento que termine el mensaje, mire solito cómo cambia. Se inactiva este ítem, este icono, y se activa el otro que es exportar sin formación automáticamente. ¿Ya? Se activa solito. Entonces, si no se active, esperen unos segundos porque también hemos visto de que varias entidades tienen información en cantidad y demora. Ya, por eso va a depender de la información que tiene esa entidad. ¿Ya? Entonces, simplemente le hago un clic aquí y automáticamente el sistema, miren, va a decir, se exportó la información y te va a generar ese archivo. Ahí está con código de la ejecutora, la fecha que has creado y el usuario que lo está generando el archivo. Ya está el proceso. Por eso, una vez cerrado, ya no se extorna la información. Entonces, ya tenemos toda esa información al día. Entonces, ese es el proceso que todos tienen que hacer como primer requisito para cerrar y aperturar nuestro sistema para el 2025. Esto es lo primero que tienen que hacerme todos. ¿Ya? Todos tienen que hacer ese archivo, generar ese archivo y los que ya tengan inconvenientes me avisan. Mire, yo estoy en este proceso, me falta esto, me falta aquello, ya vamos cerrando el proceso y de acuerdo a la situación vamos ayudándoles al proceso a cerrar en este sistema. ¿Ya? Entonces ese es el primero. Listo. Una vez cerrado esto, exportado mi información, ahora me toca, ¿no? Ingresar al SIGA y con esa información, ¿no? Generar. Todos tienen que tener esta versión. A ver, voy a agrandar un poquito. Todos tienen que tener ya esta versión en el sistema. Esta versión es la que se activa una opción en donde ustedes van a importar esa información de la web. Ya, con esa información, con esta versión y este módulo que van a tener. Y ese módulo. Mínimo tienen que estar estos para poder importar la información al sistema y cargar nuestra información y hacer la ejecución del gasto de este año. ¿Ya? Entonces, si yo no tengo el sistema, lo coordina, ¿ya? Si en caso pase algo por ahí es crítico, podemos ayudarles en este proceso. Entonces, lo primero que voy a hacer es ingresar al módulo logístico y lo primero que voy a hacer en esto es ingresar a tablas, parámetros y ejecutora. Ya en esta ruta, tablas, parámetros y ejecutora. Lo que voy a hacer es cambiar mi cuadro de programación de cuadro de necesidades para el 2025. Esto debe de quedar así. ¿Ya? Hay otros que se han emocionado y lo han cambiado el sistema. Ahora, para poder cambiar este sistema, ¿ya? Mínimamente no tienen que tener nada en almacén. ¿Ya? Debo de tenerlo ya cerrado y anualizado el almacén. Lo otro, no debo de tener pendientes de órdenes de compra o servicio. ¿Por qué? Ya pasó el año y hasta el 31, ¿no? 31 de diciembre a medianoche cerró todo. Todo presupuesto es anual.
Todos aquellos que no han llegado a devengar hasta esa fecha se anulan. Ya no viene, ya no ingresa. Entonces hay que tener en cuenta todo ese proceso. Y lo otro, ¿ya? Es patrimonio para aquellos que tienen, ¿ya? Para aquellos que tienen patrimonio ya corriendo en el sistema, pero aquellos que recién están en inventario, en el proceso, ya lo pueden dejar así, porque este módulo es independiente. No nos va a afectar mucho, ¿ya? No nos va a afectar mucho en el cierre, pero esto sí le afecta a la parte contable, por ejemplo, a contabilidad. Entonces, ahí ya van coordinando con esa área cómo la van a hacer para que coordinen ese proceso y generar. Aunque lo tengan en la fecha que esté, normal, lo podemos cerrar, pero estos dos de acá sí es importante. Almacén tiene que estar cerrado, ya no debe haber cosas, conciliado y sacramentado la información. Porque si en caso en almacén tenga saldos, justamente esos saldos vamos a tener que jalar al 2025. Si esto tiene saldos, tiene que irse para el inventario inicial del 2025. Tenemos que jalar toda esa información, porque hay en stock en almacén. Entonces ya en enero le va salida con una pecosa correspondiente. Por eso que hay necesariamente se tiene que cerrar ese almacén para ver esos saldos y seguir generando nuestras, ¿no? Pecosas en el proceso. Hay que tener en claro todo eso. Por eso acá abajo te dice tú almacén en qué año ya has generado. ¿Ya? Entonces con eso vamos a iniciar. Entonces, una vez guardado, primero hago mi programación, la guardo. Siempre me va a pedir la clave, por eso hay uno quien administra el sistema, ¿no? Y guardo. Entonces, una vez guardado esto, lo que yo voy a hacer es ingresar al módulo de configuración. En este módulo de configuración voy a procesos y me voy a hacer copia de parámetros. Me voy a esta opción. Procesos, procesos, copia de parámetros. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a decir? Todo lo que tenía en el año anterior, ¿ya? Del 2024 quiero que pase al 2025. Por eso, ¿como cuáles? Vamos a pasar clasificadores porque necesariamente hay clasificadores que hemos ido utilizando y esas queremos para este año, ¿no? Porque hay clasificadores que tú no has utilizado, no se van a copiar. Por ejemplo, las fuentes de financiamientos. ¿Qué tipos de fuentes manejamos nosotros? También la vamos a copiar porque generalmente manejan dos rubros, ¿no? La 5.7, ¿no? RDR, RO, ¿no? Y a veces las determinadas, que es el 5.18 en el caso que van a tener. O si hayan tenido otros, todos esos van a tener. Lo que sí no estamos copiando aquí es el centro de costo, porque el centro de costo ya viene de la web, ¿ya? También las sedes está en el proceso. Por ejemplo, la asignación del personal, sí vamos a tener que copiarlo, ¿no? Por ejemplo, las cuentas y clasificadores necesariamente tenemos que hacerle esa copia. Porque si no, ¿no? A veces van a estar los ítems sin cuentas y tenemos ese inconveniente, por ejemplo. Cuentas patrimoniales, ya aquellos que manejen filtro de kits, que eso es exclusivamente para programas presupuestales, ¿ya? Para programas presupuestales. Justo Gustavo también esto les ha manifestado quien haga, ¿no? Las funciones de estos programas presupuestales. Entonces yo le pongo asignación, también tengo que asignar al personal y lo guardo. Simplemente con esa copia, ¿ya? El sistema automático me va a traer toda esa información, ¿no? Relevante que cada año se utiliza para yo ejecutar en el año fiscal. Va a demorar dependiendo de la cantidad ya que maneje la entidad, su información va a mostrarles ese mensaje. Entonces, teniendo esta información y ya he migrado mi información, y miren, aquí no debe de haberse migrado, mis centros de costos están en blanco. Correcto. Pero el 2024 están, ¿ve? Pero el 25 ya no debe estar. Salgo de aquí, reviso ahora lo otro, mis actividades operativas, acá están mis actividades, aquí no debe de existir las actividades, así en blanco debe estar. Porque si en caso acá se genera uno, el sistema al momento de validarlo, lo va a rechazar, le va a decir que ya existen actividades. Entonces hay que eliminar ese proceso para generar nuestra importación.
Y luego lo otro que hay que tener en claro, ¿ya? Es en esta misma fase, en procesos y carga de datos. Pero para esto yo ya tengo que tener cargado mi PIA en mi CIAF cliente. Si yo no tengo cargado mis metas, ¿no? O mi PIA en el CIAF cliente, no solamente con transmitir, ya está, tienen que instalar. Por eso cada año se apertura un instalador para cargar toda esa información. ¿Ya? Entonces pongo aquí y necesariamente tengo que importar mi información, ¿ya? Desde mi siga. Pero acá hay una cosa, tiene que ser del 2025. Entonces para esto vamos a cambiar nuestra información aquí, justamente. Pero esto de acá ya lo tengo que hacer el cierre siempre en cuando yo ya no tenga nada en almacén. ¿Ya? Porque lo voy a cerrar y antes va a dejar hacer todo el proceso. Hay que tener en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, genero, como quiero cargar las metas del 2025, cambio el sistema. Porque ya todo el sistema se cambia. Le digo que sí, pongo la clave y lo guardo. Listo. ¿Ya? Ya tengo esa información. Ahora sí, vuelvo a ingresar al módulo configuración, carga de datos. Ahora sí, el sistema ya está en 2025. Entonces, ¿qué quiero generar? Fuentes de financiamiento y las metas. Que me traiga toda la información que se me ha cargado en el CIAF a esta información. Este aplicativo de acá trabaja con el CIAF cliente. ¿Ya? Van a tener en cuenta eso. Trabaja con el CIAF cliente. Por eso hacemos una configuración del sistema para que nos pueda importar toda esa información. Listo. Ya cargada esa información, ahora nos toca irnos. Ahora, este de acá sí trabaja con web. Por eso el sistema es interoperativo. Trabaja con varios aplicativos, no solamente es con uno. Por eso, ya para importar mi información, lo que he exportado con las configuraciones previas, ahí, ¿ya? Programación del cuadro multianual de necesidades y autorización del cuadro multianual de necesidades. Entonces ingreso en esa opción. Para eso también hay que revisar si la sede, miren, con ese aplicativo recién van a observar ese botoncito. Este va a interoperar con lo que hemos exportado de la web, va a traer esa información aquí. Si estás con una versión anterior a esto, no les va a mostrar ese botón. Entonces necesariamente tienen que actualizar eso. Y háganlo cuanto antes porque demora. No está sencillo. Va a depender también del servidor y la capacidad de su equipo, porque está demorando bastante. Está demorando porque se está actualizando catálogo. Y catálogo cuando se actualiza es más pesado. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, lo otro también que tienen que revisar es esta sede que yo tengo. ¿Cuántas sedes yo tengo en la plataforma? ¿Ya? ¿Y cuántas sedes yo tengo en mi entidad? Por ejemplo, para este ejercicio, ¿ya? Tiene uno. Hay que tener en cuenta eso también. Entonces, regreso a mi plataforma y le voy a decir, muy bien, excelente la información. Les va a mostrar esta ventanita. En esta ventanita, mira, el sistema va a validar todo esto. ¿Ah? Si tú te traes un Excel de otra entidad, lo va a rechazar, se va a activar eso de ahí. Por eso que el sistema valida también su código. Lo otro es, mira, si en caso yo tenga sedes, ¿ya? Si en caso yo tengo varias sedes, en la web he hecho 10, pero en el SIG había uno, hay que tener que nivelar esa cantidad de sedes, ¿ya? Si es que está mal, el sistema va a arrojar, ¿ya? Ahora, si yo no tengo PIA, o no tengo cargado en el CIAF cliente estas metas, se va a activar esto. Y no vas a poder, ¿no? Migrar tu información cuando genere ese error, ¿ya? Ahora, si es que existe alguna actividad, de igual manera, no debe de existir ninguna actividad, así como les he mostrado, debe estar en blanco. Igualito los centros de costo, no debe de existir, debe estar en blanco como es ahorita. Ahora en catálogos también de igual manera, ¿no? Aunque esta es la última aplicación que se ha generado.
con la plataforma web. Catálogos por centro de costo. De hecho que eso no se va a activar porque no lo tienen todavía. Porque eso ya viene de web. ¿Ya? Y lo otro es esto de aquí, miren. Y va a pasar también con este proceso. Y esto sí a todos les va a pasar. A todos, infalible. A menos que todos me hayan hecho. ¿Por qué? El catálogo web va a validar con el catálogo institucional que tiene Sensiga. Y si Sensiga no está activo, ¿no? Hay que activarlos, esos ítems. Ahorita vamos a ver nuestro ejercicio, lo que nos va a mostrar en el proceso, ¿ya? Entonces, una vez se ha ubicado, ingreso a importar y voy a ubicar dónde se ha guardado mi archivo o dónde lo ubico en el proceso. Para nuestros casos, yo ya tengo acá de varias entidades, ¿no? Que hemos exportado y cerrado. Vamos a Listo. comprar Ubico acá mi cajas de galletitas, cajita de galletas. Ahí está, ya está llegando el break, creo, me parece. Virtual será, ¿no? Ya. Entonces, una vez que yo genere el sistema, me va a preguntar. Ahí está. Ya, ahora sí puedo, ¿no? Listo. Ya. Entonces, hago clic en sí y el sistema va a decir, ¿dónde está el archivo? Muy bien, ¿no? Ya he escogido y le digo sí y que el sistema ahora me va a validar toda la información para su importación. Entonces, el sistema va a validar aquí, ¿ya? Hay una entidad que nos hemos demorado, ya, hay una entidad que nos hemos demorado más de 1 hora, me parece, porque tiene bastante información. Y miren aquí, existen errores. ¿Y cuál se ha activado? Miren, se activó, ¿no? Con esto me está diciendo de que en la web he activado varios clasificadores, ¿no? Pero en el SIGA no están activos esos clasificadores. Entonces, han visto de una manera funcional, y justo acá abajo está, miren, si ustedes gustan, la pueden exportar la información para ver, ¿no? Estos códigos que están y aquí automáticamente activarlos. Esa ayuda se les ha dado a través de desarrollo para que ya ustedes no pierdan tiempo y automáticamente con este clic que haga acá activar, tuitito estos de acá se activen. Esa es la ayuda que se les ha facilitado en el proceso, ¿ya? Cuando tengan estos errores. Entonces simplemente yo exporto la información, acá está, lo voy a mandar acá al escritorio, ¿no? Para ver pues todos esos errores que está manejando, si solamente es bienes o es servicio o es obra también en el proceso. Ahí están, ¿ve? Todos esos detalles que pueden manejar ustedes. Entonces, una vez revisado la información, lo único que le voy a decir es sí, actívese que voy a utilizar en mi catálogo SIGA, actívalo todo y le digo que sí, ya está. El sistema va a empezar, ¿no? A activar todos estos ítems que ha salido, ¿ya? Para que ya ustedes puedan hacer su ejecución. Una vez activo todo esto de acá, ¿ya? El sistema va a mostrarme un mensajecito y voy a salir del aplicativo y nuevamente la voy a cargar. Y ahí el sistema me va a cargar la información. Ahí está, ¿ve? Se realizó la activación de todos esos códigos que voy a generar. Entonces, acepto de esto, salgo de aquí, salgo necesariamente y vuelvo a cargar la información. Y ahora ya el sistema me debe de ahora sí. Una vez hecho ese proceso, el sistema me debe decir que ya se ha importado toda tu información, ¿no? Correctamente a al aplicativo Sigamer. Entonces acepto y miren, ya está. Aquí está ya, miren, en la tercera fase, ¿ve? Listos para hacer mi CMN. Ahí está. A ver, vamos a revisar nuestros centros de costos. ¿Será cierto? Ya se habrá cargado mis centros de costos. Ahí están todos mis centros de costos 2025. Si en caso no ha migrado los responsables, lo migran los responsables. Si en caso no migra, ya la pueden asignar uno por uno. Porque esto de acá hemos tenido una controversia también porque en el IRIS no se registra todo el personal, solamente a veces los de planta, como le dicen. A veces por eso también ha pasado ese inconveniente. Lo revisan y lo generan, ¿ya? Y lo otro es, por ejemplo, mis actividades. Yo ni acá está, mira, ¿ve? Me ha cargado automáticamente desde la plataforma web.
A ver mis sedes, también la sede es único, por eso ha validado, no ha tenido inconvenientes. Ahí está. Entonces, ya tengo cargado mi información y cerrado en esta parte, ¿ya? Y los que no tengan, sigan, necesariamente van a tener que instalarse el sistema. Ya solamente la solicitan a Octi con oficio para que les instalen y generen todo el hiperactivo. Si ya ustedes han trabajado en web, toda esta información se va a migrar. Hay ciertas cositas más que es un caso especial para ellos. Ciertas cosas nomás ya vamos a habilitarlos para que ya generen su proceso. ¿Ya? Entonces, una vez cargado, ¿qué más me toca hacer? Ya. Terminando esto, ahora sí se van a ir a esta opción y van a generarme, ¿ya? Vamos a programación, consolidación y consolidado del cuadro multianálisis inicial. Una vez que este inicial me cierre, recién van a entrar a actualizar. De ahí ya pueden hacer modificaciones, anexo 5, anexo 6, lo que gusten en su ejecución. Pero primero es el inicial. Ya en ese inicial, ahí sí entra a trabajar bastante lo que es abastecimientos. ¿Qué te dice? ¿No? Primero debe existir tu programación, luego debes de ejecutarla. Entonces, para yo ejecutar y hacer mi inicio, entonces hago un clic derecho acá en inicios, ya consolidado del cuadro inicial. Entonces, todo lo que yo he programado va a depender bastante. Si ustedes lo hacen por ítems, lo hacen por clasificadores o por algún criterio que ustedes manejen, la van a tener que hacer. Por ejemplo, este de acá debe ser vaso de leche. Entonces, consolido mi información, ¿no? Voy a generar todos los CMNs iniciales de acuerdo a mi programación y por favor, esto quiero que lo hagan bien, ¿ah? Porque después me va a decir, no, yo quería ir solito esto aparte, esto de acá no sé por qué lo han consolidado juntos, si no van. Por eso aquí el responsable va a tener que determinar eso. Por ejemplo, de tu programación, ¿hay para procesos de selección o no? ¿Supera o no supera el techo? Aquí van a hacer eso. ¿Ya? O no quiero por clase, yo quiero por ítem, pues acá está. Tienes todas las opciones acá, por ejemplo, ya. ¿Sabes qué? Yo siempre compré para obra. Y alambre, aparte, solo, ¿no? Por eso acá está a nivel de ítems. Ah, yo quiero clasificado por clasificado. Por eso cada quien va a determinar cómo la va a adquirir esa adquisición. ¿Ya? Porque necesariamente no tiene que haber ningún dato aquí, ¿ya? Ningún dato tiene que estar para que hagas el cierre de esto. Por ejemplo, este de acá, ¿ya? Yo voy a hacer ropa a nivel de clasificadores, ejemplo. Ahí está mi primer consolidado inicial. Entonces ingreso a datos, le voy a poner sus datos, ¿no? Es como si ya vas a adquirir ese bien. Entonces, despainero, si es un suministro, ¿no? Etc. Prueba. Listo, lo pongo en prueba. Y así voy consolidando toda mi información. Si ustedes observan, miren, ingreso aquí. Ahí está, mira. Se me pasó un alambre, ¿no? Si ustedes no la van a adquirir, simplemente elimínenla. Por eso yo o quien va a ser encargado de esto va a tener que consolidar todo ese proceso, porque él sabe, hoy esto se va a proceso, esto se compra directo, esto no se compra directo. Por eso hay un responsable que va a hacer toda esa operación. Para mí esto no va porque es distinto. Elimino eso y ahora sí debe generarme, ¿no? Mi otro anexo. Y hago igualito así hasta terminar. Termino. Este de acá era alambres, es solo, ¿no? Si encuentro uno más, la puedo ir cargando y ahí está. Así la voy consolidando. Todos los bienes que yo tenga. Así, y a mí me va a aparecer todo el proceso ahí. ¿Ya? Acá, por ejemplo, es alambre. Voy dando. Y esto van a repetir. Vamos a repetir todo el proceso hasta concluirla. ¿Cuáles voy a comprar independiente, en proceso y todo? ¿Ya? Y de acuerdo a lo que van a consolidar, van a cerrando. Yo cierro. Ahí está. Le digo que sí, solamente esta, muy bien, lo cierro. Mientras tú no me cierras todito,
¿ya? No vas a poder hacer ninguna modificación, ni un anexo vas a poder hacer. Por eso tiene que cerrarse el total, porque también he escuchado a varios, ¿no? Y según ellos leen la norma y dicen, no, ¿y dónde dice que tienes que cerrar eso? Así nomás. Así es que tengan mucho cuidado, les estoy dando por eso esas pautas, se tiene que cerrar el total de esto. Y aquí no tiene que haber, porque cada vez que tú vas a cerrar, no debe de existir ítems por consolidar, por ejemplo, servicios, ya cómo está. Y también aquí quiero manifestarles, ¿no? Si ustedes, y eso ha pasado el año pasado, ¿no? Han creado ítems sobre ítems cuando han hecho una modificatoria. No se incorporan los ítems. Si un ítem ya existe, simplemente ahí se agrega la cantidad que vas a, ¿no? necesitar. Ya no crear un nuevo ítem. Porque a fin de año hemos visto que se ha pegado y no ha soltado, ¿no? A liberarse los ítems. Hay que tener bastante cuidado también con eso. ¿Ya? Entonces, de esa manera van generando sus consolidados y hagan el cierre. Una vez cerrado todo ese proceso, van a tener ya ahora sí aperturado el sistema y ejecutar. Ese es todo el proceso que vamos a hacer hoy y solamente ya como última un repaso estas PPTs que también se les va a facilitar ya a todos aquellos que se hayan registrado y bien claro les ha manifestado Jordan. Tienen que responder a la encuesta y de acuerdo a eso se les facilita la información, porque hay varios que no se han registrado y no llega la información y no me ha llegado, no me ha llegado, estamos con ese proceso. Registren bien su información en la cual ustedes van a recibir esa información, ¿ya? Entonces, miren, hemos hecho estos 4 puntos, así algo rápido, nomás ya como refrescándoles un poquito ya a aquellos que se han olvidado y para que se guíen también con este proceso. Ya, si acaso ya surgen inconvenientes, estamos para absolver esas dudas hasta donde nos permita. Ya. Entonces, necesariamente ustedes ya se tiene que hacer esta tercera fase, ¿no? Para su aprobación. Por eso, antes de esa está la clasificación y priorización. Y no se olviden, ahora desde enero a marzo ya viene la primera fase para el próximo año, que es el 2026. Ni bien estamos cerrando eso, ya estamos empezando el otro. Por eso iba paralelamente todo eso. Por eso todos los errores que han encontrado en el 2024, para este 25, para el 26 lo corrigen, lo coordinan para que tengan una información más consistente en el proceso. Y ustedes ahí pueden observar que es la última fase, parte desde diciembre a enero, a partir o aprobado ya tú ya corren tus días para que hagas ese cierre, ¿ya? A tener en cuenta esa información y generar su anexo 3 y 4 posteriormente para que ustedes hagan su ejecución en el año fiscal. Y esto es bastante importante para cada entidad y también para que cumplan la parte normativa. Y después de ahí no estén con inconvenientes porque el sistema me dejó. No es porque el sistema te dejó, también hay que basarnos a la parte normativa. Por eso de por medio hay normativa. El sistema puede hacer lo que quieras, pero normativamente estás cumpliendo, ¿no? Hay que ir a eso. No porque el sistema me dejó. ¿Ya? Hay que tener en cuenta. Lo primero que hemos hecho era ingresar a operaciones en línea y habilitarnos, ¿no? Esa opción. Tenemos que habilitarnos esa opción para aquel que tenga asignadas esas funciones, ¿ah? Esa consolidación de operaciones para el personal, quien está autorizado, no son todos. Ya, así es que la área usuaria tengan mucho cuidado, no les van a dar a ustedes como usuarios, solo a la persona responsable. Y con esa actualización, ingreso a no, al MEF Landing, escojo la opción de programación, pongo mi usuario, inicio, ¿no? La plataforma con esas opciones, también de acuerdo a mis funciones, no todos van a tener esas opciones. A lo mucho tendrán programación y reportes, más no, ¿ya? La otra parte sí, los que sean asignados van a tener tablas, por ejemplo.
¿ya? Y una vez hecho ahí, ¿no? En la plataforma, hemos tenido que cerrar, ¿ya? Cerrar la fase de todos los centros de costos y hacerle, ¿no? Previamente verificando todo ese proceso, ¿ya? Y después hemos ido, una vez cerrado, hemos ido a cargar nuestras metas de la tercera fase, o sea, el PIA, hemos tenido que cargar, ¿no? En el sistema y automáticamente hacemos la carga. Los que no les genere o no les cargue ya es porque falta alguna información en el proceso y hay que coordinar con las áreas respectivas para que aparezca dicha información. Y el sistema debe de cargarme toda mi información de mi cadena programática, ¿no? Funcional de mi entidad. Y posteriormente, con esa carga, tengo que hacer las equivalencias, ¿no? Todo lo que haya programado debe de pasarme a la última fase, porque si no, los demás quedan en blanco, ¿ya? Tienen que tener en cuenta todo eso. Pero de preferencia, no utilicen el masivo. Asígnenlo manualmente justamente para evitar esos inconvenientes de que aquí tenía varias cosas, no me apareció, que se fue para allá, que no sé qué. Háganlo de preferencia manualmente, ¿ya? ¿Listo? Teniendo eso, ya validado todo eso, tenía que cerrar nuevamente el aplicativo. Para eso tenía que cerrar, ¿no? Mi sistema y hacerle clic en el candadito para que se cierre la fase. Una vez cerrado la fase, ¿no? Yo cargo recién mi PIA, ¿ya? Mira, son cosas distintas, ¿eh? Cargo de mi cadena presupuestal y carga del PIA a nivel de fuentes y clasificadores por cada techo presupuestal que les van a asignar, ¿ya? Lo cargo, mi PIA, y automáticamente tengo que hacer esa distribución de mi PIA y siempre en cuando yo tenga, ¿no? Una reserva, la puedo reservar para que no coja todo el presupuesto del sistema. Ya con eso puedo hacer una buena programación, excluyendo si en caso tenga reservas. Si no, lo dejo en blanco en el proceso, ¿ya? Y de acuerdo al techo ya voy ajustando con mi programación, ingresando, ¿no? A cada centros de costos que yo tenga. Por eso los que van a distribuir esos techos, ¿no? Ya saben las personas, es similar a la primera y la segunda fase, los que hayan manejado esa distribución, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener en cuenta toda esa información, cómo está, cómo lo ves, ¿no? O como me han dicho varios, no es igualito que el año pasado, dicen, igualito, no cambia en nada, dicen. O sea, la necesidad sigue lo mismo, pero en ejecución dice otra cosa, ¿no? Eso también tiene que tener más consistencia en su programación, ¿ya? Entonces, siempre que hagan ese ajuste, no quiero que existan negativos. Si existe negativo, ya lo han podido observar, el sistema no se va a cerrar, ¿ya? Hasta que ustedes me nivelen ese negativo de ese centro de cosas y debe estar como remarcado en color azul. Todos deben estar en positivo o saldo cero, ya para hacer ese cierre. Ya nada de negativos. Entonces, ya teniendo eso, entonces como tengo negativos, tengo que entrar a mis centros de costo, ¿no? De mi programación y hacer el ajuste respectivo. Ya será eliminándolo o rebajando la cantidad, o si por ahí observo que es el precio, lo hago un ajuste al precio, ¿ya? Y entro ahí en el lapicito para hacerle la modificación y ahí están los meses que yo debo de hacerlo. Y Gustavo también les ha manifestado, el que debo de ajustar es el año 25. Ese es el que debo de ajustar, ¿ya? Entonces siempre tengo que revisar que no exista el negativo, ¿ya? Hasta hacer esa rebaja y tiene que convertirse en positivo. Una vez hecho eso, validado, vamos a cerrar nuestros centros de costos nuevamente, ¿no? Vamos a cerrar toda esa fase y la vamos a, ¿no? Hacer clic en el candadito para cerrar ya completamente la fase. Previo a eso hay que cerrar los centros de costos y automáticamente, ¿no? Vamos a tener que generar ya nuestros reportes. Y miren aquí, ¿ve? Estas PPTs ya nosotros la estábamos haciendo prácticamente desde noviembre a diciembre. Y ustedes pueden observar aquí, no existía el anexo 4.
¿ya? Ya, pero en las últimas modificaciones ya están incorporando el anexo 4, ¿ya? Ese es el cambio que ha pasado en ese proceso, ¿no? Y con eso puedo generar cada área usuaria también sus respectivos documentos y el consolidado final de toda esa fase. Y una vez hecho todo eso, simplemente nos quedaba, ¿no? Generar, cerrar la fase y generar nuestro archivo y exportar esa información para poder importarle, ¿no? Esa información. Y acá es clave esa información. ¿Por qué? Porque esta vamos a migrar a SIGA. Y ahí está el proceso, ¿no? En el que debo de tener, primero tengo que hacer mi programación, ¿ya? Configuro el año y lo guardo. Y automáticamente, ¿ya? El sistema vamos a hacerle una copia de parámetros de esos, ¿no? De la información relevante que necesitamos para poder, ¿no? Programar. Y luego tengo que cargar mi metas del 2025, pero previo a esto tiene que estar ya en el CIAF cliente, ¿eh? Si no está en el CIAF cliente, no van a poder, ¿ya? Listo, tenemos los años, cargamos la meta y si por ahí, ¿no? Me apareciese a hacer esa copia, estas actividades la elimino. Debe de estar como la tercera imagen en blanco, ¿ya? Si no, el sistema al momento de validarlo va a rechazar. Valido mi información, lo elimino todo, dejo en blanco, ¿no? Y ahora sí me voy a la opción de programación y autorización. Se va a habilitar el botón del CIAF cliente, en el cual ya les he mostrado todas las opciones que va a validar el sistema para poder corregirlas, ¿no? Y importar la información. Buscamos el archivo que hemos exportado, la seleccionamos, habilitamos y el sistema debe de cargarme como esta imagen. Todo el proceso, ¿no? Toda la información que yo tenga. Y validamos, ¿no? Y el último que hemos realizado es el registro del cuadro inicial que también hay que cerrar ya para que ya puedan hacer anexos. Mientras no me cierran el CMN inicial, no pueden hacer anexos ni modificaciones. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Y la demostración ya se les ha mostrado, ¿no? Y con esto yo estaría culminando en el proceso. Ya en el camino va a haber dudas, problemas, ya me hacen de conocimiento y según a las casuísticas la estaremos absolviendo. Ahora sí, si hay preguntas y respuestas.